Seguimos de la mano del Señor a la luz de los Hechos de los Apóstoles, este libro que revela en cierta manera toda la historia de la primera comunidad cristiana, toda la historia de los primeros cristianos, de los primeros discípulos, toda la historia, el recorrido, toda la vivencia, todo lo que ellos hicieron y dieron testimonio. Y seguimos caminando, queridos hermanos. Estamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos indica lo que estos días tú y yo estamos viviendo con alegría, con gozo, hermanos. ¿Qué pasa? En aquellos días, dice el Señor, la palabra de Dios se difundía y se propagaba. En aquellos días, podemos decir, en esos días de cuarentena, en esos días de confinamiento, de aislamiento social, la palabra de Dios se difundía, se propagaba. La palabra de Dios empezaba a florecer, empezaba a dar fruto. La palabra de Dios, como dice el profeta, llegaba a la tierra, empapaba y volvía a donde tenía que volver. Qué lindo, hermanos, este mensaje. Parece que vivimos en un tiempo de tristeza, en un tiempo de encierro, pero no. Como vengo diciendo, si el virus, la enfermedad, la pandemia abraza al mundo con su sombra, encierra puertas, pues fijémonos, la palabra de Dios con poder traspasa puertas cerradas, paredes, muros, pueblos, países y produce sus frutos. Y esto es lo que a ti y a mí nos llena, hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder. Como dice el Evangelio, yo no vine a juzgar a este mundo, yo no les voy a juzgar, yo no vine a eso. Ustedes ya saben qué es lo que les va a juzgar, la palabra. San Juan capítulo 12, verso 44. Yo no he hablado por mi cuenta, yo he enseñado abiertamente, así que yo no les juzgo. El que les va a juzgar es la palabra que es como una espada de doble filo, anuncia y denuncia. La palabra nos invita a la conversión, al amor de Dios, nos invita a reconocer la esperanza, la alegría en medio de esta oscuridad. La palabra es luz para nuestros pasos. Si el mundo se esmera por ensombrecer a la humanidad, si el ambiente se esmera en darle sombra a las familias, a las instituciones y hacer vivir en la oscuridad, en el engaño, pues la palabra es luz. Por eso qué importante acoger la palabra, qué importante dejarme iluminar, dejar que la palabra cale en mí. Y cuando acojo a la palabra pues produce lo que tiene que producir. Eso es lo que pasaba en tiempo de los primeros cristianos. Los apóstoles dóciles al Espíritu Santo se dejaban llevar, se dejaban conducir. Y el Señor, gracias al sí de personas humildes, sencillos, personas común y corrientes, no todos eran sacerdotes, no todos eran obispos, eran personas, familias como tu familia, que conoció a Dios, abrazó la fe y vivía cada día. Y de esa manera el Señor se encargaba por multiplicar más cristianos. Al ver el testimonio, la vivencia, la alegría, la esperanza, la vida cristiana de una familia, pues muchos abrazaban la fe. Y hoy en día muchas veces todo al revés. Ven a una familia cristiana, a una familia que cree
que cree en Dios y su testimonio, su vivencia, ahuyenta. Tristemente muchas veces nos pasa. Muchas veces los cristianos, los feligreses, nos ven a los padrecitos. En vez de ser testimonio, ahuyentamos. Es una realidad triste. Qué importante, hermanos, examinarnos en este tiempo. ¿Cuánto testimonio soy? ¿Cuánto ejemplo soy? ¿Cuánta vivencia de la palabra? ¿Cuánto compromiso? A eso estamos llamados, a ser cristianos comprometidos. Y no hace falta hacer cosas. No, ser cristiano es ser cristiano. Uno no es más cristiano por lo que hace, sino por lo que es. Yo soy cristiano y vivo cada día. Y lo que hago es por ser cristiano. Lo que trabajo, mi apostolado, es por ser cristiano. Pues qué importante, hermanos, estos gestos, estas enseñanzas, cómo el Espíritu Santo actuaba en personas sencillas, en personas igual que tú y yo. Decimos: Señor, haz de mí lo que quieras, ilumina mi corazón. Si tanto tiempo parece que estoy bien, me acostumbré a un ritmo de vida, creyendo que está bien, años y años he avanzado, y de pronto la palabra me ilumina mi sombra y descubro una mancha, otra mancha, una suciedad, por allá una podredumbre, por ahícito una pestilencia, algo oculto, algo escondido, y de pronto la palabra me ilumina con fuerza y me descubre lo que nada soy. Y eso nos invita precisamente a esa metanoia, para que veas: yo soy el que obra, yo soy el que salva, yo soy. Y así, hermanos, no viviremos a la luz de nuestros méritos, sino a la luz del poder de Dios, a la luz del poder de la palabra. Porque es lo que pasaba en tiempo de los cristianos, de los primeros cristianos. Eso es lo que pasaba. La palabra obraba, la palabra iluminaba, y estas personas, estos cristianos, pequeño grupo, vivía con mucha ilusión, vivía con esperanza, en medio de persecuciones, en medio de enfermedades, insultos, calumnias, muerte, martirios. Vivían feliz porque tenían a la palabra como luz, tenían a la palabra como fuerza, como alimento. Y cuando tenemos a la palabra como alimento, vendrán dificultades, vendrán persecuciones, vendrán tormentas, vendrán tempestades. Nada temeremos, porque vivimos a la sombra del Altísimo. Nos cubrimos bajo sus alas. Por lo tanto, hermanos, pidamos al Señor, más bien pidamos escuchar al Señor, a Jesús, que nos dice en San Juan: yo no he hablado por mi cuenta, yo he hablado todo lo que he oído al Padre, todo lo que me ha enviado he dicho. Por lo tanto, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino cree en aquel que me ha enviado. Pero el que no cree en mí, no cree en el que me ha enviado. El que no cree en mí, pues anda en las tinieblas, porque yo soy la luz. Yo vine a este mundo como luz para alumbrar, para iluminar al mundo, para que todo el que cree, todo el que acepte mi palabra, mi doctrina, no permanezca ya no siga en la atadura, ya no siga en las tinieblas, sino se salve, se sienta, como les decía, iluminado, se sienta nuevo, se sienta cristiano. Agradezcamos por tantas personas en la iglesia que nos han dado testimonio, los santos, los primeros cristianos, los mártires, los apóstoles. También en la vida cotidiana, tantas personas, nuestros papitos, nuestras mamitas, nuestros abuelos, todo lo que nos han enseñado. Estamos precisamente celebrando
por el alma de Elsa Gálvez, una mujer que vivía muy motivada, una mujer de fe, de esperanza y de amor, que ha sabido inculcar valores, principios a sus hijos, hasta tal punto de convertirse en pilar fundamental para la familia. Una mamá, una esposa, una amiga, una vecina, una ciudadana, una cristiana auténtica, que ha sabido vivir sobre todo el valor de los valores, Dios, que ha sabido forjar en su contorno el valor de los valores, fe, esperanza y caridad. ¿Cómo no dar gracias a Dios por tantas personas maravillosas en nuestra vida, por tantas personas que nos han dejado ejemplo, que nos han dado a conocer que vale la pena amar a Dios, creer en Dios, vivir para Dios, vivir a la sombra de Dios, vale la pena? Que Dios nos bendiga, nos ayude en este tiempo a ser perseverantes, fieles a nuestro compromiso bautismal. Que el Señor de la vida les conceda a los fieles difuntos y a cada una de nuestras intenciones aquello que más necesitamos. Y nuestra Madre Santísima, Reina del cielo y de la tierra, en este mes dedicado a ella, interceda y vele por nosotros, por nuestras necesidades materiales y espirituales. Que así sea.